Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre de los temas del Evangelio de Juan y por la lección número 11, programada para el sábado 14 de diciembre, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Juan 14:26. El versículo de memoria menciona el vínculo especial de las tres personas de la divinidad y dice que a petición de Jesús, el Espíritu Santo sería enviado por el Padre como representante de Cristo. El Señor lo presenta a sus discípulos, al Espíritu Santo, como el otro Consolador, el griego allos parakletos, quien es de su misma esencia y categoría divina. Él daría el poder para que sus discípulos soportaran la separación de Cristo, ya que su hora de ir a la cruz había llegado. El estudio de la Biblia revela el énfasis que da el Antiguo Testamento a Dios el Padre, y dentro del Nuevo Testamento, en los Evangelios, el énfasis que da a Dios el Hijo. Pero en el resto del Nuevo Testamento, el énfasis es para Dios el Espíritu Santo. Se descubre también que en el Antiguo Testamento la presentación del Espíritu Santo es muy modesta, pero se presenta también a Jesús antes de la encarnación de forma más preponderante. Y podemos comprender que una de las funciones del Espíritu Santo ha sido de glorificar al Padre y al Hijo. Sin embargo, a partir de la resurrección, ascensión y entronización de Jesús, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, representante del Hijo y protagonista omnipotente de los hechos del Nuevo Testamento, y continúa la obra del Padre y del Hijo, obrando por medio de la Iglesia, hasta que se venga la consumación del plan de la salvación. La plena naturaleza del Dios uno y triuno y la del Espíritu Santo son un misterio fuera del alcance del razonamiento humano, y debido a esto muchas personas rechazan lo que no comprenden. Los adventistas del séptimo día confesamos que Dios es uno y manifestado en las tres personas distintas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tratar el tema de la divinidad demanda reverencia y el reconocimiento de los límites que poseemos en categorías de pensamiento y de lógica. Y tal como dijo Dios a Moisés en la visión de la zarza ardiente: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. Necesitamos darnos cuenta de que conocemos a Dios solo porque Él se ha dado a conocer a nosotros, y lo que percibimos acerca de Él ha sido revelado por Dios mismo. Éxodo 34:6-7, Deuteronomio 29:29. El Pentateuco registra la confesión básica de fe hebrea conocida como el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Moisés ocupa el hebreo ejad, que implica una unidad de varias personas. Y Jesús la aplicó al hombre y a la mujer en su vínculo especial del matrimonio, porque este vínculo no destruye la personalidad de ambos. Mateo 19:5, Génesis 2:24. Ya no son dos, sino que serán una sola carne. Ejad. También el Shema es una declaración del monoteísmo que Jesús afirmó en Marcos 12:29, ya que su unidad es tan perfecta que Él es el único Dios verdadero y no hay nadie fuera de Él. Deuteronomio 4:35 y 39, Nehemías 9:6,
Salmo 86:10, Isaías 44:6, Zacarías 14:9. Los escritores del Nuevo Testamento proclamaron que Dios es uno y triuno sin ninguna contradicción. Mateo 28:19. Segunda de Corintios 13:14. El Evangelio de Juan en su prólogo describe la preexistencia, eternidad y divinidad y rol creador del Hijo. Una persona distinta del Padre y que estuvo con el Padre desde el principio, antes de la creación. El Verbo se encarna y habita entre los hombres. Juan 1 del 1 al 3 y verso 14. Y esto lo confirma también la Biblia. Isaías 9:6, Miqueas 5:2, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2 y 3. También las afirmaciones de Jesús en la sección de las señales de Juan indican su divinidad. Él se identifica como el gran yo soy el que soy de Éxodo 3:14. Pero también Jesús expresa su vínculo especial de unidad con el Padre, ya que vino del seno del Padre para darlo a conocer en su esencia y carácter. Y también declaró que pediría al Padre que cuando Él fuera glorificado, es decir, ascendido al cielo y entronizado, enviaría a su vicario, a su representante, el Espíritu Santo, el Consolador, y Él glorificaría al Padre y al Hijo, y Él confirmaría a sus discípulos en todo lo que Él les había enseñado. Y ese testimonio se encuentra en la palabra de Dios. Juan 5:39, 2 Timoteo 3:16. Y en la sección de la gloria del Evangelio de Juan, después de su muerte, resurrección y ascensión, Jesús cumplió lo prometido. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo testifica. Examinaremos al Dios uno y triuno en el contexto del discurso de despedida de Jesús, de los capítulos 13 al 17 de Juan, donde Jesús presenta su relación con su Padre y con el Espíritu Santo, y cómo podemos acercarnos a Dios por medio de Él, Juan 14:6 y 26. Y cómo el Espíritu Santo es enviado para enseñarnos, convencernos y consolarnos hasta que Jesús regrese. La partida de Jesús al cielo era para que el pueblo de Dios tuviera una buena ventaja, ya que por la obra del Espíritu Santo su presencia sería garantizada donde quiera que ellos se encontraran en cualquier lugar del mundo. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron sus palabras. El Espíritu Santo lo guiaría a la verdad completa, Juan 16:7 y 8, y aplicaría los méritos redentores de Cristo en la vida de ellos, haciendo así posible el milagro de la conversión. Juan capítulo 3, versos 3 al 5. Hoy estudiaremos la interrelación entre las tres personas del Dios uno y triuno. 1. Jesús y el Padre Celestial. 2. Jesús y el Espíritu Santo. Y 3. Jesús y nosotros. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Jesús y el Padre Celestial. En Juan 16 del 26 al 28 dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Desde sus comienzos, el Evangelio de Juan presenta la armonía entre Juan capítulo 1 del 1 al 3 y Génesis 1:1. Ambos refieren a nuestros orígenes, a la primera semana de la creación. En Génesis 1:1 y 2 dice Moisés, usando el hebreo Elohim, que se traduce Dios y es plural, y en Juan 1 del 1 al 3 aclara que el verbo
Jesús estuvo con el Padre en la eternidad antes de la creación, y por él fueron hechas todas las cosas. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:2, en el hebreo, indica que el Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz del abismo ordenando todo lo creado. Así se destaca la participación de las tres personas divinas que existen desde la eternidad, desde antes de la creación de todo lo que existe. En la creación, por el poder de la palabra, Cristo creó las diversas formas de vida. Salmo 33, 6 y 9. Porque Él mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos y todo el ejército de ellos. Pero la creación del hombre fue especial. Génesis 1:26 y 2:7 dicen que Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó a la humanidad con un propósito noble, que tuvieran una amorosa armonía con Él y entre nosotros mismos. Pero también Juan añade la participación de los miembros de la divinidad en la redención de la raza humana. Jesús fue el que dio su vida en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero con su muerte vicaria, Dios estaba reconciliando al mundo con el Padre. Segunda de Corintios 5:19. Con Él mismo. Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Romanos 6:8 al 14. Y al fin del conflicto restaurará las condiciones edénicas en la tierra. Los redimidos son los embajadores de Cristo y deben de participar activamente en el ministerio de la reconciliación, diciéndole al mundo: reconciliaos con Dios. Y esto por medio del sacrificio de Cristo. Segunda de Corintios 5:19 y 20. Tanto en la eternidad antes de la creación de todo lo que existe, el vínculo especial de unión entre el Padre y Jesús fue testificado en Juan 1:1. Jesús se encarna y en su ministerio terrenal también dijo: yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Jesús vino a hacer la perfecta voluntad del Padre. Juan 3:16, 5:30. El Padre habla y actúa a través de su Hijo. Juan 14:10. Y solo por medio de Jesús hay salvación y acceso al Padre. Hechos 4:11 y 12, Juan 14:6. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. Sin embargo, el pecado causó una ruptura. Y por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En Génesis 3, verso 6 se describe cuando Adán y Eva desobedecen la orden de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido. Génesis 2, del 15 al 17. Cuando comieron el fruto prohibido, pecaron. Isaías 43:25. Tu primer padre pecó. Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Y este pacto son los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva perdieron la imagen divina. Génesis 5, del 1 al 3. Perdieron el manto de luz, de gloria que los cubría. Salmo 104:2. Cosieron hojas de higuero para cubrir la vergüenza de su desnudez. Génesis 3:7. Perdieron el Edén. Génesis 3:22. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y perdieron el acceso al árbol de la vida y tuvieron finalmente que morir.
Génesis 3, 23, 24, Romanos 5, 12 y 6, 23. A lo largo de la historia de este mundo, lo que ellos perdieron lo hemos perdido todos los seres humanos. A Adán y a Eva les fue revelada la venida del Mesías, Redentor, la simiente bendita que daría el golpe mortal a Satanás. A esto se le conoce como la primera promesa de salvación, el protoevangelio, Génesis 3:15. Vendría para restaurar la relación rota. Un miembro de la divinidad se hizo humano, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Juan 1 del 14 al 18. Jesús vino voluntariamente al mundo en una misión divina para rescatarlo de las garras del maligno. El Padre en su amor compartió la iniciativa y aceptó venir a este mundo en la persona de su Hijo, quien murió por cada uno de nosotros. Sin embargo, el Hijo encarnado se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7, de todo el ejercicio de sus prerrogativas divinas. Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a su posesión de la vida como un don divino, y la puso en contraste en su misión con la de Satanás. En Juan 10:10, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios amó al mundo hasta el extremo de enviar a su Hijo único a morir por él, pues solo su muerte podía redimirnos de nuestra muerte. Juan 3:16, Romanos 5:8. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divina. Juan 1:16. Pero a pesar de todas las bondades que Jesús hizo en la tierra, muchos, y entre ellos los suyos, no la recibieron. Juan 1:11. Y en su oración al Padre, él dijo en Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, refiriéndose a sus discípulos. Aquí indica que también los que le rechazaron a él, rechazaron a su Padre que le envió. Sin embargo, los que le reciben y creen en su nombre, reciben el testimonio de Jesús sobre su Padre. Juan 9:4, 16:5. Jesús le dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y en Juan 1:18, Jesús usa el griego exegeomai, traducido explicar, interpretar y exponer, un término de donde se deriva la conocida palabra exégesis, que es la ciencia que presenta el estudio de la esencia o sustancia de un versículo bíblico. A lo largo de su evangelio la usa en las abundantes declaraciones de Jesús para indicar que las obras que Jesús hace son las obras del Padre, que lo que Él enseña es lo que el Padre le reveló, presentando a un Jesús plenamente consagrado a hacer la voluntad de su Padre. Juan 5:30. En Juan 1:18 también dice que Él es el único que ha visto al Padre desde el principio de la eternidad y que ha venido de su seno para revelar quién es Él en esencia y carácter. Jesús subrayó cómo encarnaba la perfecta voluntad de su Padre en todo lo que dijo y hizo. Y la referencia que resume este enfoque es la pregunta de Cristo a Felipe en Juan 14:9. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Juan usa el griego pater, traducido Padre, 136 veces en su Evangelio y 18 veces en sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, abarcando más de un tercio del total de las veces que figura este título en el Nuevo Testamento. Y en Juan capítulos 13 al 17 da a conocer a su Padre
en el contexto de su discurso de despedida. En Juan 5, del 36 al 38, Jesús declara que ha sido enviado por el Padre para terminar su obra, la salvación del mundo, y que el Padre mismo daba testimonio de su obra. Y en Juan 14:6 Jesús se proclama que el Padre lo envió para servir como el único a través del cual la humanidad puede tener acceso a Él. 1 Timoteo 2:5. El Padre quiere que las personas tengan vida eterna, que se encuentren en Jesús. Juan 6:39 y 40. Y Jesús promete resucitarles en el día postrero, en su segunda venida. Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Declara que todas sus enseñanzas son las de su Padre. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Todo lo que dice lo ha oído personalmente de su Padre. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Juan 8:38. Así que creer en Él es como creerle al Padre. En sus palabras y obras son todas las de su Padre. Él y el Padre están unidos en el amor y en la obra de la salvación del mundo. Él dijo más adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:1 y del 9 al 10. Y Jesús puede salvar perpetuamente a aquellos que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Qué poderoso testimonio de la relación estrecha de Jesús con el Padre Celestial. Y Jesús añadió en Juan 17:3 que conocer al Padre y su voluntad cambia nuestras vidas, pensamientos y acciones, y nos concede la vida eterna. Estas declaraciones debieran llevarnos a relacionarnos con Dios el Padre como nos relacionamos con el Hijo, pues cualquier característica de Jesús que veamos en los Evangelios es también perteneciente al Padre. Esta comprensión debe ayudarnos a cultivar la relación de amor mutuo, tanto con el Padre como con el Hijo. Esto es lo que Jesús vino a compartir y vino a declarar la gloria de Dios, para que la relación rota por el pecado pudiese ser restaurada, al menos en aquellas vidas de quienes están dispuestos a aceptarlo por la fe como su Salvador personal. Juan capítulo 3, 16 y 18. Continuamos con Jesús y el Espíritu Santo. Al estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, los Evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan no presentan de forma destacada la obra del Espíritu Santo, así como lo hacen con la obra del Padre y del Hijo. Sin embargo, después de la resurrección, ascensión y entronización de Cristo, el protagonista es el Espíritu Santo. Jesús explicó esto a Nicodemo, que la obra del Espíritu Santo en la conversión es vital. En Juan capítulo 3, del 3 al 5. A esta obra se le conoce como el nuevo nacimiento. Y Jesús dijo que podemos nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando Jesús declara por medio de Juan, en Juan 1, 10 al 13, que aquellos que le han recibido y creen en su nombre son hijos de Dios y han sido engendrados por la voluntad de Dios, se refiere a ese nacimiento sobrenatural que solo es posible por la intervención del Espíritu Santo. Como lo profetiza Isaías 61:1, la obra de Jesús fue eficaz por la obra del Espíritu Santo. Jesús continúa explicando la obra del Espíritu como quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que despierta la conciencia, la urgente necesidad de la salvación y convence de la veracidad de todo lo que el Padre y el Hijo han dicho y han hecho.
Jesús lo presenta como el alós paracletos, el otro consolador de su misma esencia y naturaleza divina, el que se sienta a nuestro lado para darnos consuelo, el especialista en convencernos de pecado. Y cuando experimentemos una dosis beneficiosa de culpabilidad, es una clara señal de que el Espíritu Santo aún sigue activo en nosotros, exhortándonos a que actuemos correctamente. Este misterio y poder operando en nosotros quedó evidenciado en el día del Pentecostés en aquellos 3000 que escucharon a Pedro en su discurso y se compungieron de corazón. Hechos 2:37. El Espíritu Santo, además que les convence de justicia, produce la convicción de que quienes reciben la justicia imputada e impartida de Cristo han elegido el camino correcto, y la rectitud es la marca de sus vidas. Y si perseveran en el camino de la salvación hasta el fin, saldrán victoriosos también en el juicio venidero. En Juan 16:12 Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por 3 años y medio recibieron instrucciones del gran Maestro, pero no comprendieron sus verdades. Pero ahora el Espíritu Santo les daría el discernimiento espiritual, porque el Espíritu conoce las cosas de Dios y lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 10, 11. Jesús siguió explicando que el Consolador, a quien el Padre enviaría en su nombre, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Comprenderían entonces las verdades antiguas y nuevas que su Maestro les había enseñado, y esto los habilitaría también para testificar en aquellos momentos cruciales, cuando se les pidiera razón de la esperanza que albergaban. Primera de Pedro 3:15. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el que guía la verdad, porque es el que define, defiende e imparte la verdad. Concede el conocimiento de la mayor suma de la revelación divina a través de su santa palabra, porque la suma de tu palabra es verdad, y toda escritura es inspirada por Dios. Y los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21. También les declararía el Espíritu Santo lo que habría de venir, el panorama futuro. La iglesia sería bendecida por su asistencia permanente en sus 7 etapas de historia sobre la tierra. Así lo testifica el libro de Apocalipsis cuando dice en cada mensaje de cada época: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 29. Apocalipsis 3, 6, 13 y 22. Así se cumpliría aquella dulce promesa de Jesús en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por medio del Espíritu Santo, la presencia de Dios es segura en todo punto territorial de la tierra. Continuamos con Jesús y nosotros. En Juan capítulo 17 se registra la oración más extensa y profunda de Cristo, conocida como oración sumo sacerdotal. En ella intercede por los discípulos y por los creyentes presentes y aún por los futuros creyentes. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Y esta oración nos incluyó a nosotros. Y con ella terminó su discurso de despedida. Jesús dijo con seguridad: he acabado tu obra, la obra que me diste. Juan 17:4. Había llegado la hora de ir a la cruz. Juan 17:1. Y después de 3 días resucitaría, y él regresaría a la gloria del cielo, la gloria que tuvo al lado de su Padre antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Como ministro del santuario,
seguiría intercediendo por ellos. 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:25. Y deseaba que esa íntima relación que existe entre Él y su Padre y el Espíritu Santo la pudieran alcanzar entre ellos y Dios. Y esto sería posible por la obra del Espíritu Santo. La unidad de las tres personas divinas en esencia, carácter y propósito. Y ahora Jesús deseaba que ellos alcanzaran unidad como miembros de su pueblo, por medio del vínculo del amor ágape, Colosenses 3:14, que entre ellos y Dios también hubiera unidad. Él pidió para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como a mí me has amado. Juan 17 del 21 al 23. La unidad entre ellos y Dios los santificaría por medio de la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y esa verdad los haría libres. Juan 8:32. Jesús no puso ningún reparo al precio a pagar en penurias y hostilidad a fin de llevar a sus hijos a su reino. Fue rechazado por los dirigentes religiosos y su pueblo. La injusticia de ellos cayó sobre él como una avalancha. Hebreos 12:3. Sufrió la negación de Pedro y la traición de Judas. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Pero por el gozo que le fue propuesto, el de salvar a la humanidad perdida, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Hebreos 12:2. Él fue herido en la casa de sus amigos a quienes vino a salvar. Zacarías 13:6. Y por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5. ¿Qué más pudo haber hecho Jesús por su pueblo que no haya hecho por ellos? Y después de meditar en esta pregunta, debemos de hacernos una muy puntual. ¿Qué podemos hacer nosotros por Jesús como evidencia de que su amor mora en nosotros? Y de esa manera cumplir con sus deseos en esa oración de San Juan capítulo 17. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Se verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la obediencia a la verdad. Hagamos de la oración de Cristo la regla de nuestra vida a fin de que podamos formar caracteres que revelen al mundo el poder de la gracia de Dios. Hemos de orar por la unión y entonces vivir de tal manera que pueda Dios responder nuestras oraciones. Es la perfecta unidad, una unidad tan estrecha como la unión que existe entre el Padre y el Hijo, lo que dará el éxito a los esfuerzos de los obreros de Dios. Manuscrito 1 de 1903. La completa unión con Cristo y unos con los otros es absolutamente necesaria para la perfección de los creyentes. La presencia de Cristo por la fe en los corazones de los creyentes es su poder y vida. Produce unión con Cristo. Tú en mí. La unión con Dios por medio de Cristo hace perfecta a la iglesia. Manuscrito 182 de 1905. A quien busque servir a los demás con abnegación y sacrificio le serán dados los atributos de carácter que lo recomendarán ante Dios y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, clemencia, bondad, compasión. Esto le da un lugar privilegiado en el reino de Dios. Manuscrito 165 de 1898. Nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y estarán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que dirán
de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo dijo: en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Juan 13:35, carta 29 de 1889. Todas estas citas en la matutina Reflejemos a Jesús, página 192. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Conflicto de los siglos 457. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial en el nombre de estos tres grandes poderes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. Testimonios especiales, serie B, tomo 7, 62 y 63. El Evangelismo 446. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El deseo de toda la gente es 489. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden resumir pasajes de las Escrituras y reunirlos y darles la interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Hechos de los Apóstoles 42 y 43. El Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo, es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. Consejos para los maestros, página 66. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación, obrada por la muerte de nuestro Redentor. Hechos de los Apóstoles 43. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para exaltar a su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto, el sacrificio de Cristo hubiera sido inútil. El poder del mal se había fortalecido durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que vendría no como energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Deseado de toda la gente, 625. Cuando el Espíritu de verdad viniere, redarguirá al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. La siembra de la semilla del Evangelio no tendría éxito, a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. El deseado de todas las gentes, 625. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia
del Señor.